Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Estamos transmitiendo en diferido este programa debido a problemas técnicos que tuvimos en la radio, digo. Este programa ha sido grabado lunes en la noche, por lo tanto vamos a hablar de las noticias del lunes en la noche, de lo que ocurrió la semana pasada, para saber quizás cuándo va a estar viendo este programa, que por lo demás también está transmitido a través de las plataformas de YouTube y de Spotify. Como ustedes bien saben, mi nombre es Luis Miguel Ratamales, ahí debe estar apareciendo por acá abajito, y me acompaña, como siempre, mi amigo Jorge Araya Moya. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, don Luis Miguel, muchas gracias por la invitación semanal a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí en Sin Restricciones. Y le cuento una noticia de último minuto. A ver, Llegó Julio. se hizo oficial. Oye, ya, pero me tenían, pero me taparon de meme, oye, pero, así que, ¿qué quiere que le diga? Así que, qué bueno que por fin llegó Julio. Oye, Jorge, y estamos aquí gracias a quién? Cuénteme. Estamos gracias, como siempre, todos los lunes a La Esquina del Cerro. Ernesto Pinto Lagarrigue, 375 Barrio Bellavista. Tenedor libre de sushi, pizza y comida peruana. De martes a domingo, desde las 10 de la mañana, usted por 11.990 consume de todo, incluido el bebestible. Y puede ir acompañado con su familia y las mascotas, porque es pet friendly. Aquí está mi mascota, ¿no? Ahí está. Ah, Usted mira, le qué hablé bien. yo. Pues ya el gatito entonces. Bueno, entonces gracias a los Ah, amigos de la esquina del cerro y también gracias a los amigos de Sal Republicana. A la vez si hablamos algo de los republicanos. Sal de mi patria, sal de mi país, sal blanca. Los más negritos son los, son los blanquitos. Oye, Jorge, bueno, lo que vamos a hablar en el primer bloque, vamos a hablar del bloque nacional, como hacemos siempre, vamos a hablar del alza de la claro. luz. En la parte internacional vamos a hablar sin lugar a dudas de lo que ocurrió en Francia, que no es sorpresa para nadie, pero cuáles son Mm. los vericuetos que pudiera tomar la política en Francia con el triunfo en primera ronda de la legislativa, digámoslo, primera ronda, en las elecciones parlamentarias o legislativas en Francia de la extrema derecha. Eh, También vamos a hablar en la parte internacional de Julian Assange. No sé si se dice Julian o Julian. Julian Assange, que ya está en Australia, después de haber llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense y la justicia británica, y también hubo un entrevero entre varios países. Estuvo mucho tiempo detenido este periodista de origen australiano digo. Y en las historias sin restricciones, don Jorge, ¿usted de qué nos va a hablar? Vamos a hablar. ¿Usted le gustan los milagros, don Luis Miguel? No mucho, no muy religioso usted. Pero le vamos a Pero contar hoy de nuestros amigos un milagro que hubo en Berna, Suiza. solamente en esos 70 milagros, años, creo. 70 años del milagro de Berna. Solamente en esos milagros, creo, los milagros deportivos. Los que duran, los que son en los 90 minutos, ¿no es cierto? ¿Usted sabe cómo definen el fútbol? Una ¿No? definición de fútbol. Una muy ¿No? fácil es que es un deporte que juegan 11 contra 11 y en donde siempre al final gana Alemania. Ah, mira, Ahí la qué dejo para interesante. que se queden al último bloque. Excepto cuando hay un árbitro ahí, como en Londres 66, que les cobra un gol a los Uh. ingleses, cosa que no había sido gol, y ahí le robaron el título a los alemanes. Pero qué buena definición, ¿eh? ¿Podría aplicarse eso con quién? Yo creo que podría aplicarse con Uruguay. A Uruguay es el equipo de Sudamérica que da vuelta a los partidos. Bueno, la famosa guerra charrúa. Aquí vamos a hablar de otra guerra y que tiene también, como le gusta a usted, tiene mucho de Guerra Fría esta historia también. Ahí le voy Oye, a sí. contar. En realidad, si definiéramos un lugar de la historia que a uno más le gusta, ¿cuál sería para ti, Jorge? Bueno, usted sabe que yo siempre enamorado de la cultura clásica, por la antigua Roma, ¿ya? Así que, pero no cabe la menor duda que el siglo XX fue un siglo fascinante y hay que seguir estudiándolo. Sí, a mí me gusta la Guerra Y, Fría. y, y fuimos, y fuimos testigos de de gran parte de esa historia, así que por eso que también es muy interesante el siglo XX. Yo creo que un signo re interesante. Bueno, sigamos adelante, don Jorge. Vamos a hablar entonces de la parte nacional. En lo primero de julio, como dijiste tú, llegó julio Ujú. y con Llegó julio se Julio. vino dos noticiones para la economía del país. Una es que se aumenta el sueldo mínimo, nos vamos a referir a eso después, y la Ujú. otra que afecta a todo el país, que es el alza de las cuentas de la luz. Culpa del gobierno, culpa de Boric, que no haya podido ponerle un coto al asunto
y las empresas nuevamente hacen lo que quieren y suben las cuentas de la luz en una cantidad considerable que puede llegar hasta 45.000 Mm. pesos, dependiendo del sector donde tú vivas y dependiendo del tamaño de tu familia, y eso va a ser efectivo a contar del 1 de julio. Lo dije en forma irónica, Jorge, porque lo que se está diciendo es que es culpa del gobierno, el mal manejo del gobierno, han salido algunos políticos opositores para enrostrar esto a la administración Boric, pero sin ánimo de defenderlo, hay que ser bastante eh, serio y objetivo y decir que esto nace en realidad a poco después del estallido social, en noviembre del 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera, en un momento en que Mm. estábamos todo el país en medio de unas protestas y tú te acuerdas de todo El el estallido desorden, social, pues. el estallido social, gracias, todo el Claro. desorden que había en esos momentos aquí en Chile. Entonces, en noviembre el gobierno propuso y fue aprobado casi con, yo te diría, por lo que he leído, no me acuerdo bien, con un 100% del Parlamento, ni siquiera mayoría absoluta, sino que con mayoría total aprobación del Parlamento, fue aprobado el acuerdo con las empresas de congelar la tarifa eléctrica para revertir un aumento que se iba a hacer efectivo y que correspondía al 9,2%. Imagínate, ¿qué pensó el gobierno de Ujú. aquella época? Y la clase política, con este estallido social que tenemos aquí en Riestres, que se nos Por escapó de las 30 pesos, manos, acuérdate. por 30 pesos, que se nos escapó de la Claro. mano, y la gente, además que todos habían entendido, aquí me estoy riendo, todos entendieron el mensaje de la ciudadanía, entonces todos están sensibilizados con la ciudadanía y dijeron, ¿cómo vamos a aumentar 9,2% de las luces, de la tarifa de las luces, de la La tarifa, electricidad sí. a la ciudadanía? Y también protegiéndose ellos mismos, porque ¿cómo vamos a quedar nosotros de descolocados? Bueno, se, se aprobó una ley que congelaba la tarifa eléctrica y que tenía un plazo, se estableció un mecanismo que se llamaba Mecanismo de Precios Estabilizados al Cliente, mediante el cual el Estado PEC podía tener, 1. ah, PEC 1. Es que aquí nos claro, gusta la sigla en Chile. claro, por precio establecido al cliente. ¿Y qué significaba? Que el Exacto. Estado podía tener una deuda máxima con las compañías de electricidad de 1.350 millones de dólares y que se iban a recuperar en un plazo entre el año 2025 y el año 2027. También contemplaba un, un congelamiento de los precios que duraría hasta diciembre del 2020. Recuerda que estamos en noviembre del 2019 y se iba a congelar los precios por un año y ese reajuste se iba a recuperar entre los años 2025 y 2027. Eso fue lo que se dijo en su momento y eso es lo que se Ujú. había acordado. Después del 21 de diciembre del 2019, se ajustó la rentabilidad que pueden tener como máximo las empresas generadoras de electricidad. Las primeras complicaciones que hubo en este punto fue que se vino un aumento a raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Un aumento Claro. considerable en la inflación, 2020. Ujú. claro, y con eso, y también la variación del precio del dólar, es decir, aumenta la inflación, aumenta el dólar, y lo que se había dejado como tope de 1.350 millones de dólares fue superado con creces, y asume el gobierno de Gabriel Boric, y a 2 meses de haber llegado aplica, como tú dijiste, PEC 1 Piñera, la PEC 2. Claro. Con eso se extendió el congelamiento de la tarifa y se puso como límite para el pago el 31 de diciembre del 2032, con un techo máximo de 5.500 millones de dólares. De dólar. Pero teníamos nuevamente una inflación alta, que si bien es cierto ha ido disminuyendo, en ese momento estaba muy alta, estábamos con inflación de 2 dígitos y también el precio del dólar, hizo que pasáramos con creces este tope y ocurre que hasta ahora estamos cerca de los 6.000 millones de dólares. Nos pasamos un poquito, ¿eh? Nos pasamos un poquitito, nos pasamos de lo que había Claro, proyectado el presidente Piñera y de la claro. administración del presidente Piñera y lo que había proyectado la administración del presidente Boric. Entonces, en algún momento hay que pagar la deuda, ¿no es cierto? Y esta deuda, Y muchos han lo dicho, dijo el bueno, presidente Boric. Ujú. lo dijo Boric, lo dijo Marcel, Claro. lo han dicho todo el mundo, lo han dicho los economistas, y en realidad la cuenta hay que pagarla. Lo que te quería decir, Jorge,
que entre otras cosas Ujú. se ha dicho, bueno, ¿y por qué no se paga a 13, 14 años como lo van a pagar la ISAPRE? Bueno, esto se va a pagar, toda esta deuda se va a pagar hasta el 31 de diciembre del 2032. Es decir, hay Claro. plazo de pago. Lo Ujú. que significa, lo que no significa, quiero decir, es que va a haber un aumento considerable en la luz en las cuentas de la luz, llegando, como te decía, hasta un 40% en algunos hogares, lo que es una situación insostenible para muchos hogares, y es por eso que salió el gobierno a establecer un subsidio que va en estos momentos en el 40% de los hogares más vulnerables, que también va a abarcar de acuerdo al tamaño de los hogares, partiendo con 23.000 pesos bimensualmente para hogares de una pura persona, que estén entre el 40% más vulnerable de Más la pobre. población. Claro. Bueno, Jorge, Ujú. ese es el estado en que estamos ahora. Esto, algunos políticos salieron a decir que por qué no se prolongaba este acuerdo. Ayer yo escuchaba a un economista, Oscar Landerreche, Jorge, y decía que seis Ya. mil millones de dólares equivalen más o menos a dos puntos del PIB. Es una cosa descomunal. Enorme. Eh, Él felicitaba al gobierno que con un costo político importante tenía que hacerlo ahora, eh, porque no podía seguir prolongándose este asunto. Lo mismo, y contaba él, los mismos parlamentarios, o muchos parlamentarios que ya están reclamando por este aumento en el precio de la luz, fueron los que aprobaron la PEC 1 y la PEC 2. Entonces, él decía también el nivel de parlamentarios que tenemos. Y por último, Jorge, se están pidiendo que se aumente el subsidio a sectores más vulnerables. Marcela ha dicho, la billetera no da para más, Sí. no tenemos más dinero, entonces están proponiendo sacar un bono soberano o redistribuir glosas del presupuesto de Claro. la nación para, para ir a financiar un subsidio mucho mayor. Al momento, lunes en la noche, lo que yo entiendo, Jorge, a lo mejor tiene otra información, es que el subsidio va a beneficiar solamente hasta el 40% más vulnerable de la población. Tengo la misma información que usted, ¿ya? Digámosle a la gente que esto no, este comentario de usted, ¿ya? Nos ayudamos acá con ex ante, de aquí hay un reportaje bastante ordenadito, ¿no es cierto? Que nos dio el panorama general. Porque ¿para qué andamos con cosas? Hasta hace rato que andaban diciendo que este tema de la luz iba a tener que pagarse en algún minuto, pero no se habían puesto, digamos, las fechas claramente. Hasta que, o sea, el gobierno y las empresas eléctricas la tenían la fecha, no hay ningún dato. Ya, pero no se esperaba, o yo creo que alguien esperaba que hubiera algún acuerdo previo antes de llegar a este día lunes, ¿ya? En donde a partir de hoy, ya va a comenzar, ¿no es cierto?, el aumento del costo de la electricidad. ¿Ya? Mira, tú al principio comenzaste el comentario haciendo la ironía de que era culpa del gobierno, que el gobierno cómo no va a tener plata para esto, ya, etcétera, etcétera. Pero aquí en este reportaje de Ex Ante, en este artículo de Ex Ante, a mí me quedó claro lo siguiente, me quedó claro de que primero las tarifas no las fijan las empresas privadas, ya, las fija el Estado, ¿te fijas? Las empresas las aplican, ¿ya? Pero que no se había realizado este reajuste desde el estallido social. ¿Ya? Y tú en tu explicación diste todos los elementos. Incluso hay un elemento por ahí que omitiste que es de política internacional, ¿no es cierto? Que la guerra de Ucrania quiso aumentar el valor de otros combustibles como el carbón y el petróleo. ¿Te Ya. fijas? Y con eso también entonces cambia el valor del dólar. Y nunca se nos olvide, y esto siempre se lo decía yo a mis alumnos, nunca se olviden que Chile, por ser una economía de libre mercado y globalizada, cualquier variación en un mercado de Hong Kong o en un mercado de Johannesburgo nos afecta. ¿Te El fijas? efecto mariposa. ¿Ya? Y exacto, entonces, y es porque estamos en una economía abierta. ¿Ya? Uno podría decir, oye, qué vulnerables somos. Sí, pero claro, pero jugamos con nuestra balanza de pago, o sea, con lo que exportamos, lo que ganamos, lo que compramos, etcétera. ¿Te fijas? Y también con el ingreso de nuevas tecnologías, en donde Chile ha ido más adelante que muchos países de América Latina, ¿no es cierto?, con la generación eléctrica ya de energías no convencionales renovables. Por ejemplo, como la eólica, ¿no es cierto? Ya, bueno, la geotérmica es muy cara, ya, hay muchos elementos, pero la implementación ha ido despacio. Yo no sé cuál será el porcentaje de generación eléctrica que tenemos con energías renovables, pero como lo comentaba en otro programa, eso también tiene un costo. O sea, en buen chileno, no hay energía gratis,
¿ya? Hay que pagarla, entre todos, ¿ya? Porque la electricidad no llega a nuestras casas por magia de la lámpara de Aladino, sino que hay vías de transmisión, hay vías de generación, ¿no es cierto? Hay consumo, etcétera. Entonces, eh, con esto no estoy justificando el alza que puede ser, incluso estuve leyendo por ahí hasta el 50%, ¿ya? Y que va a ser muy, muy, muy dura. Pero lo que sí me extraña que muchos parlamentarios que votaron estas leyes, ¿ya? En su minuto, ahora Mm. aparezcan pontificando como que, hoy el gobierno no hace nada. O sea, quiere decir que votaron sin tener idea que esto venía, ¿ya? ¿Y te extraña? O están haciendo pura demagogia como es costumbre. No, yo creo que es demagogia, ¿no? Porque están aprovechando de pegarle en el suelo al gobierno, que tuvo el coraje, ¿ya? Porque hay que decirlo, cuando el ministro Marcel dijo no hay más plata, es así, ¿ya? Y cuando el presidente dice las cuentas en algún minuto hay que pagarlas, ¿ya? Fue súper franco, ¿ya? Claro que no nos gustaría, a mí me encantaría seguir subsidiado, porque quiere que le digan, ¿ya? Incluso he pensado, ¿cuánto me va a subir la cuenta de la luz? ¿Ya? También nos obliga a un consumo responsable, ¿ya? Hay que decirlo. ¿Quién sabe? O sea, de alguna manera, ya, aunque ahí tú pusiste un plazo, que es el 2030 y algo, ¿no es cierto? O sea, Sí, claro, ya. Pero ese plazo es el que tiene el Estado de Chile para ponerse al día con las empresas privadas. ¿Te fijas? Porque hablábamos de 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto? O sea, es 2032. una cantidad. Claro, del 2032. Ya, pero las empresas privadas no van a esperar al 2032 a que le paguen, ya, sino que esto tiene que ir gradual. Entonces, tal vez lo que debería hacer los parlamentarios no es sacar a la pizarra al gobierno, sino que buscar gradualidad para que gente como tú y como yo, que nos cuesta más pagar más, tengamos alguna posibilidad. Ya, Yo te voy a y dar ya el tenemos una dato. idea, ya tenemos 40% más pobres, pero hay muchas personas de clase media que están a un paso de la pobreza, o la gente que va a jubilar, por ejemplo, ¿te fijas? Por eso, Entonces se complica el asunto, dígame. te voy a dar el dato de cuánto es lo que te va a aumentar, pero antes de eso me quiero detener en algo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas tú, Jorge, que, Ujú. no sé, hace como un mes más o menos, y no me puedo acordar a raíz de qué anuncio que hizo el gobierno, lo acusaron de estar aprovechándose que este era un año electoral y que por Ah, lo claro. mismo estaban dando esta noticia? No me acuerdo qué ley fue la que sacó el gobierno, donde Camila Vallejo salió diciendo, bueno, si fuera por eso no podemos gobernar, porque desde que estamos en el gobierno hemos tenido todos los años elecciones. Bueno, Ujú. si fuera esa la idea del gobierno, no habría tirado este cobro excesivo que va a venir a nuestros bolsillos, porque tiene un costo político importante. Mira, Ya, en internet, en la página de Chilevisión Noticias, ya. aparece cómo hacer el alza de las cuentas de la luz por comuna en la región metropolitana. Y La ley. divide los hogares en tres tramos. Tramo uno, las personas que pagan, o los hogares que pagan hasta 45.000 pesos mensuales en promedio. El tramo 2, las personas que, o las familias que pagan entre 45.000 y 65.000 pesos también en promedio. Y el tramo 3, las personas que pagan de 65.000 pesos para arriba también en promedio. Por ejemplo, usted que vive en San Miguel, Ujú. si estás en el tramo uno, es decir, hasta 35.000 pesos, perdón, hasta 45.000 pesos, estarías pagando un aumento, quiero decir, cercano del 20%. Si estás en el tramo 12, es decir, de 45.000 a 65.000 pesos mensuales en promedio, tu aumento será un 45%. Y si estás en el tramo 3, es decir, sobre 65.000 pesos en promedio, tu aumento será de 36,3, casi, digamos 37%. Esos son los rangos más, rangos menos. Pero Ujú. la comuna de Santiago, la comuna más importante del país, el tramo uno va a tener un aumento de un 20%, el tramo 2 va a tener un aumento del 45,1% y el tramo 3 va a tener un aumento del 36,5%, o sea, un aumento un poquitito mayor que el de San Miguel. Esos son más o menos los tramos, los porcentajes de aumento que no dejan de ser Claro, importantes. Ahora, la pregunta que yo me hago, Jorge, entendiendo que esto fue una deuda que se fue acumulando y que tenemos que pagarla, pero se va a pagar hasta el año 32, 2032. Ujú. ¿cómo puede ser posible que seamos tan pobres los chilenos, tú, yo, el resto de los vecinos, que no seamos capaces de pagar la cuenta de un servicio público y que tengamos que recibir un subsidio del gobierno para pagar, insisto, lo que es un servicio público?
Eso no es culpa tuya, no es culpa de este gobierno ni del gobierno pasado, es culpa del sistema, creo yo, que se ha ido elaborando en este país. Y eso lo quiero enlazar después con la siguiente noticia que dijimos que íbamos a hablar del aumento Sí. del sueldo mínimo. No sé si a ti te hace ruido, Jorge, que no seamos capaces. Esto es como cuando tú, no sé, eres joven y tenés que recibir alguna ayuda del papá porque recién te casaste y no te alcanza para pagar el arriendo o no te alcanza para pagar una cuenta o la otra y los papás te están ayudando. En algún momento tú tienes que independizarte y pagar tus propias cuentas porque tus papás no van a estar vivos toda la vida para ayudarte. Y mal que mal tú armaste familia. Es lógico que tengamos que estar peleando por subsidios para pagar lo que son servicios públicos. Es que ahí está el tema, po, don Luis Miguel. Usted pone énfasis en el servicio público, pero hace rato que la electricidad no es un servicio público, es privado. Entonces, ya el Estado trata de regular, ¿no es cierto?, algunos aspectos del mercado, pero en la práctica, este servicio que es público, ¿no es cierto?, que es para todos nosotros, ya, pero está en manos de privados, ya, a la larga ellos el interés que tienen es del lucro, po, ya, entonces volvemos al tema, ya, de que, ¿qué es mejor? ¿Una empresa estatal que se haga cargo, ¿no es cierto?, de todo este asunto, ya, o entregarlo a los privados que, por definición, ¿no es cierto?, neoliberal, los privados hacen una mejor gestión que el Estado, ya, pero al final de cuentas tenemos que pagar esa gestión, pues, ¿te fijas? Claro, ¿Ya? Acá, como te digo, yo insisto, por ley, ¿no es cierto?, se establecen determinadas tarifas, ¿ya? Y son las empresas privadas de electricidad las que las aplican, ¿ya? Pero claro, pero ellos son los que ponen los lineamientos de los costos, pues, se gastan esto, en esto, en esto y lo otro. Usted me recordará y muchos usuarios recordarán que basta que llueva un día o dos en Santiago, esto nos corta la luz. ¿Ya? mm, Entonces todos estamos maldiciendo a esta empresa privada, en el caso de Santiago, en provincias debe ser igual o peor, ¿te fijas? Porque se demoran incluso varias horas, si no hablar de días, en la reposición de la luz, con todo el daño que eso conlleva, ¿te fijas? Pero sin embargo, cuando hablamos de pagar, ahí sí que son súper eficaces y eficientes, no hay ninguna duda. ¿Te fijas? Desgraciadamente yo creo que el gobierno está atrapado en un zapato chino y tiene razón el presidente. O pagamos ahora, y todavía se puede pagar, ¿ya? O seguimos extendiendo esto y en algún minuto vamos a tener que pagar quizás ¿cuánto? ¿En un no, año y más? también a demandas internacionales, qué sé yo. Porque Exactamente, porque son empresas internacionales. Dígame. nos quedan 6 minutos para terminar el primer ¿Ok? bloque y para ir más o menos ordenadito, démosle un corte Dígame. con lo nacional en este bloque. También a contar de hoy día, 1 de julio, se va a percibir un aumento del sueldo mínimo, que se ha Ujú. nombrado como el mayor aumento en la historia. Desgraciadamente, cuando llegó este aumento, la inflación era tan alta que prácticamente esto permite mantener el poder adquisitivo. No es un aumento real, Mm, en realidad, claro. en el sueldo mínimo. Va a ser de 500.000 pesos, pero bruto. Eso se transforma en 406.400 pesos mensuales líquidos. Ya. ¿Y esto qué te indica? Lo que yo me quiero detener. Sí. Este sueldo mínimo no te permite a una familia de 3 personas siquiera cubrir el, la línea de la pobreza. Tengo aquí los datos que lo arroja la Fundación Sol, donde te dice que, por ejemplo, un hogar de una persona, la línea de la pobreza para ese hogar está en 229.000 pesos y fracción. Con 406.000 pesos lo cubres. Un hogar de 2 personas tiene una línea de pobreza de 373.000 pesos y fracción. También lo cubres. Pero de 3 personas para arriba, el de 3 personas tiene 495.000 pesos, como lo dije anteriormente, y el de 4 personas, la línea de pobreza la tiene ubicada en 606.000 pesos. Esto, el promedio de las jubilaciones, de las pensiones que nos entregan las AFP, es mucho menor a los 606.000 pesos. Creo que son 600. El promedio creo que anda en 580 o 600.000 pesos, según datos de la misma Fundación Sol. Entonces, Jorge, lo que es una buena noticia, el aumento del sueldo mínimo, no nos puede distraer y dejar de ver que aún es insuficiente. Claro, o sea, vamos de atrás, pues, ese es el tema. Vamos puro, como diría mi abuelito, vamos empatando nomás, vamos empatando. Claro, uno podría pensar 500.000 pesos, con eso estamos solucionados. Pero la máquina de hacer pobres, que no es cierto nuestro sistema
que no es un sistema previsional, sino que es un sistema, ¿no es cierto?, de administración de fondos de pensiones, pero no previsional, ya no cubre esto. O sea, cada vez que una persona jubila, ya queda bajo la línea de la pobreza inmediatamente, bajo estos 500.000 pesos, por ejemplo. ¿Ya? Ojo, Aquí yo estaba una viendo, familia, claro. porque ojo, acuérdate que para una persona la línea de la pobreza son 230.000 pesos. Claro, sí, tienes razón, pero para una familia. Ahora, claro, la gente piensa, bueno, pero la familia ahora trabaja el mamá, el papá, la mamá, algunos hijos, entonces vamos sumando todos esos salarios. Así yo creo que lo calculan o lo vislumbran nuestros teóricos del neoliberalismo. ¿Te fijas? Entonces, esfuércese, ya no viva del Estado, ya no sea un parásito. Ya, pero el tema es que no importa todo lo que hagan las familias, no importa todos los ingresos que tengan, ya este ingreso mínimo ya no alcanza para la canasta que tú señalabas de una familia de tres, cuatro personas. ¿Ya? Entonces, Claro. nuevamente quedamos al debe, ¿ya? Y entonces no se soluciona al final el problema de fondo. Claro, no podría pensar, para que esto se solucione necesitamos crecer más. Hoy día me enteré que nuestro crecimiento, el IMASEC, no sé, que estuve escuchando en la tarde, fue poquito en estos últimos meses, fue 1 punto y algo, cuando se esperaba que fuera 2 puntos y algo. Entonces, claro, las señales que nos da también de repente el mercado y las empresas no son precisamente los de que se esté creciendo. Ahora, el mito del crecimiento perpetuo es eso para mí, un mito. O sea, no puede ser que tengamos que esperar que la economía crezca para que dignifiquemos nuestra forma de vida. Tal vez deberíamos adaptar, ¿no es cierto?, el crecimiento que tenemos ya a nuestras necesidades y no ya a las necesidades de las grandes empresas que sabemos que buscan el lucro, ya no el beneficio social. Bueno, ahí está la teoría del chorreo. Con menos Estado, con menos ayuda estatal, pero con el crecimiento, en algún momento va a ser tanto el crecimiento que va a chorrear para que la gente, para que a todas las capas sociales le llegue este crecimiento. Sabemos que en Chile no es así, sabemos que tenemos un empresariado que realmente es decimonónico, Sí. exageradamente ideologizado y avaro. Tenemos las colusiones, tenemos sueldos bajos, y etcétera, etcétera. Bueno, Jorge, nos vamos a la primera pausa entonces, nos vamos gracias a los amigos de La esquina del cerro, Ernesto Pinto La Garriga 375, Barrio Bellavista. Tenedor libre de sushi, pizza y comida peruana. De martes a domingo, desde las 10 de la mañana, usted puede consumir todo por 11.990, incluido el bebestible. Le damos las gracias a nuestros amigos de la esquina del cerro que nos acompañan todos los lunes en este programa. Y por nos, supuesto, ustedes que nos están escuchando y viendo. nos vamos entonces a la primera pausa del programa Sin Restricciones con Sal Republicana. Sal de mi país, sal de mi patria, sal de aquí. Nos vemos, ya venimos. Ya estamos de vuelta, estimadas auditoras y estimados auditores, con este programa de Sin Restricciones, grabado el día lunes en la noche, lunes 1 de julio, como siempre, acompañado por don Jorge Araya, y gracias a los amigos de la esquina del cerro, Jorge. Ernesto Pinto La Garriga 375, Barrio Bellavista. Tenedor libre de pizza, sushi y comida peruana. De martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Los esperan allá nuestros amigos de la esquina del cerro que gratamente nos acompañan en todos los lunes en este programa, sin restricciones, por la radio hoy. Sin restricciones y sal republicana, sal de mi país, sal de mi patria. Se nos viene, Sí, vamos a tener que hablar de eso en algún momento, porque ya la derecha chilena ya logró un acuerdo eh, para las elecciones de gobernadores y municipales de ahora de octubre. Pero ya en próximos programas nos iremos poniendo al día cuando tengamos ya todo el esquema de los todo candidatos el panorama, claro, dispuestos. más Pero donde completo. hubo elecciones, don Jorge, y que no dejaron de ser llamativas fue en Francia. Tú lo habías anunciado hace un par de semanas a raíz de la escalada de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Tú habías anunciado que Macron, el presidente francés, había llamado a elecciones anticipadas, elecciones parlamentarias anticipadas. No se sabía muy bien cuál era el objetivo. Se suponía que era para aprovechar una mayoría que tenía él en el Parlamento, Ujú. pero lo que ocurrió ayer fue un desastre, pero un desastre previsible. Tú mismo lo habías dicho acá, Sí. lo habíamos conversado acá. Era totalmente previsible que nada detuviera esta ola ultraderechista liderada por la señora Marine Le Pen, hija del señor Le Pen, no me acuerdo el nombre en estos momentos, que es, Jacques entre Le otras cosas, Pen. ¿perdón? Jacques. Jacques. Entre otras cosas, seguidor del mariscal, hoy se me va el nombre, Jorge, ¿cómo se llama el Petain. mariscal colaboracionista?
Petain, el mariscal Petain y, héroe héroe de la Primera Guerra Mundial, pero mira. y antisionista. Ese era el señor Jacques Le Pen, padre de Marine Le Pen, heredera de ese capital político, y que ahora se erige como la primera fuerza política a la luz de los resultados que voy a leer. La agrupación de extrema derecha, agrupación nacional, Ujú. obtuvo el 33,15% de los votos. El nuevo Frente Popular, que sería un conglomerado de izquierda, obtuvo el 27,99% de los votos, y la derecha más republicana, llamémosle, más democrática, que es la que lidera en estos momentos en Francia a través del presidente Macron, obtiene solamente un 20,04% de los votos. Después viene un grupo de republicanos, de derechistas, que estarían entre la extrema derecha y esta centro derecha, llamémosle Macron, que llega al 10,23, y otros grupos más pequeños que no pasa, ninguno supera el 2%. Mm. Dicho esto, como ninguno de ellos logró la mayoría absoluta, que la mayoría absoluta son 289 escaños, va a haber una segunda ronda, pues Jorge. Una segunda Este fin ronda de que es semana, ujú, ahora, es decir, los franceses se mandaron dos elecciones. Ah, y en ojo, una semana. votó en una semana, claro, en 8 días, como dicen los colombianos. Oye, y votó, fue una participación récord desde el año 81, la más alta votación desde esa fecha. Exactamente. 60 y algo por ciento del electorado francés asistió a las urnas. Es decir, esto conmovió al francés, lo movilizó. Hubo un llamado de parte, bueno, de todos los sectores, se hizo un llamado para que sus partidarios fueran a votar. Mm. La extrema derecha fue para defender el triunfo, y Macron, el oficialismo, y también la oposición izquierdista llamaron para defender la república, Jorge. Sí, mira, nuestro amigo Miguel Espinosa, cuando escucha este programa, se va a sobar las manos, ya con su famosa frase, la historia es cíclica, ¿no es cierto? Ya, pero hemos visto que Francia, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ha estado siempre en esta ambivalencia, en esta pelea entre la derecha y la izquierda, ya en donde no se presta ni la sal ni el agua, pero de repente se ven obligados a gobernar, punto, el famoso cogobierno, que es probablemente lo que va a pasar ahora. Cohabitación. La cohabitación, claro, ¿no? Que tú mencionaste, por rato, tú mencionaste ahí ya un buen ejemplo cuando estaba, ¿te acuerdas del presidente Mitterrand. Mitterrand, claro, ¿ya? Mitterrand era el presidente Socialista, y ujú, Jacques Chirac era y el Jacques primer Chirac, ministro, claro. Entonces, que acá después se fue podría dar, presidente. claro, y aquí se podría dar esta misma cohabitación, ¿te fijas? Ya, pero lo que pasa es que ha alarmado, lo que más ha alarmado no solo los franceses, los europeos en general, ya este rápido ascenso de estos grupos de ultraderecha. Es verdad que, claro, con temas como la antiinmigración, la economía, aquí andamos con cosas, hace un mes atrás estábamos viendo unas protestas pero brutales en Francia, con quemas, con bloqueos de caminos, o sea, totalmente violentas, o sea, no tenían nada que envidiarle a los estallidos sociales o los movimientos aquí en América Latina, ¿te fijas? Ya, así que hay bastante volatilidad, digamos, yo digo, de votos, pero que ha ido captando la ultraderecha. Pero ojo, esta ultraderecha vía derecha, porque mira, yo escuchaba en la tarde que ellos no han hablado del tema. Antes eran todos anti-Unión Europea, pero ahora, como les fue bien en el Parlamento Europeo, ya no han sacado ese tema. ¿Te fijas? No han sacado ese tema. Ya el tema del posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos también le hace ola y sombra a este proceso. ¿Te fijas? Porque entonces, si gana Trump y cumple con sus promesas, Europa se va a ver sola frente a una serie de amenazas militares, económicas o de otra índole, geoestratégicas. La misma China. China que estaba negociando con Europa, con la Unión Europea, se pololea con Alemania, con Francia, con Italia. Resulta que China se volcó a Rusia y ahora apoya a Hungría, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Que va a tener la presidencia de la Unión Europea por 6 meses, pero ya anunció que como ellos están más cercanos a China y Rusia que a los europeos, para hacer 6 meses de nada. No se van a- Hungría no puede proponer cambios y probablemente no se van a votar ninguno en 6 meses. Entonces vemos como que se empieza como a estancar todo y eso es lo que aprovechan estos grupos de ultraderecha para decir nosotros somos alternativa. ¿Te fijas? Y Francia, de alguna manera, Francia desde la revolución, desde el siglo XVIII, que la lleva. Y marca una tendencia que provoca temor, incluso escozor. Hoy día yo escuché declaraciones del gobierno alemán,
¿ya? No solo preocupados, sino incluso hasta molestos por el triunfo y el ascenso de la ultraderecha en Francia. O sea, como diciendo, si gana la ultraderecha en Francia, no conversamos con ellos. ¿Te fijas? No hacemos negocios con ellos. Entonces, se está todo como polarizando, el diálogo se está quebrando, y todo por el ascenso de este grupo que, como lo explicábamos el otro día, no sé ahora, no vi la estadística, tal vez no ha salido, no sé, pero los que apoyaban en la elección en el Parlamento Europeo era gente joven, gente sin trabajo, gente molesta con la situación económica, ¿ya? Que piensan, ¿ya? Que castigando al gobierno de turno van a mejorar su situación. Yo no sé, yo diría que todos sabemos para dónde van estos caminos de la derecha, ya lo vivimos, pues y ahí estaría no de acuerdo con Miguel, pero sí está claro que la historia no es que se repita, ¿ya? Pero los errores sí se repiten. Y yo creo que Francia, eh, no sé qué va a pasar este domingo, pero espero, ¿ya? Que logren frenar este Frente Popular y la coalición presidencial de Macron, logren ponerle un freno a esta agrupación nacional, porque sumando aquí, se podría pararlo. No Sí, sé si mira, hiciste la cuenta acá. lo que tú mencionaste es que interesante, esto es la segunda economía más importante de Europa y Ujú. es el bloque militar más importante de esa zona. Es necesario que tenga un liderazgo claro, un liderazgo fuerte. Lo que se estaría pensando es que muchos analistas dicen que ninguna de las tres coaliciones va a lograr los 289 escaños. Por lo tanto, se daría un cierto inmovilismo, un estancamiento en este país. Y por otro lado, ¿cómo llega al resto de Europa? Tú mencionaste lo que pasó en Alemania. El canciller alemán, que en este momento se me va el apellido de este señor, Scholz. eh, perdón, Scholz. ya el señor Scholz. Scholz está efectivamente preocupado de lo que pueda ocurrir en su país, donde la democracia cristiana alemana, que convengamos, la democracia cristiana en Alemania es parte del sector más conservador de la población. No es como acá que ocupó los puestos del centro y se aliaba con la centroizquierda en los años de la concertación. Allá son el equivalente a lo que sería aquí Renovación Nacional. De hecho, la Mm. fundación, paréntesis, Konrad Adenauer le quitó el financiamiento a la democracia cristiana y ahora actualmente está en relaciones con la Renovación Nacional y también con la UDI. Bueno, eh, lo que piensa el canciller Scholz es que cómo puede esto afectar la política nacional alemana, donde podría empujarse a la democracia cristiana a aliarse con los grupos neonazis, con la extrema derecha alemana. Y él está muy preocupado, estaba molesto, como dijiste tú, con Macron por cómo llamó a elecciones en un momento en que no era lo más recomendable desde el punto de vista político y estratégico. Y ahora está preocupado por lo que tú señalaste, ese anti-europeísmo que tiene la extrema Ujú. derecha, que podrías, ya pusieron una frase, el Frexit, perdón, que podría ser una huida de Europa de Francia, lo que sería un tremendo golpe a la Unión Europea. Eh, Ellos dicen, por ahí leí también, Jorge, que así como los lemas de la Unión Europea son, no, ellos usan el siguiente eslogan, no van a hacer más guerra, van por la paz, no van a ir por la inseguridad, van por la seguridad, no van a ir por la inmigración, van a ir por contra la inmigración. Esos eran los lemas que tenían los franceses para distanciarse, digamos, de lo que ha sido hasta ahora las políticas europeístas. ¿Qué va a pasar ahora? Ya se están poniendo de acuerdo, y ha pasado anteriormente, en que ambos sectores, el liderado por Macron y el liderado por el señor Malechón, si no me equivoco, es el apellido, yo, Ujú. para mí el francés no se me da, pero No, no, no aprendimos mucho con el Orly, s'il vous plaît, ¿ah? no aprendimos mucho. Pero entre estos señores ya estarían conversando, como lo han dicho anteriormente. Anteriormente se unieron la izquierda y la derecha de Macron para evitar que saliera elegida la extrema derecha como De Marie Le Pen. liderada por Marine Le Pen. Y ahora podrían unirse también pidiendo de una forma u otra que el tercero que salió elegido en cada distrito se abstenga y llame a sus adherentes a votar en favor del segundo. Es decir,
en un distrito X salió de extrema derecha número uno, el seguidor de Macron número 2 y el seguidor de la izquierda número 3, este tercero se abstendría y Se pediría que inhiba, todos claro. votaran por el seguidor de Macron para superar al votante o al candidato de la extrema derecha. Visto desde ese punto de vista, que parece como muy fácil, como muy lógico, hay un crecimiento esperado de parte de cualquiera de las dos coaliciones. Vamos a ver cómo se reparte ese crecimiento esperado, porque también si se empiezan a repartir los votos, van a crecer ambos en forma igualitaria, pero van a seguir igual debajo de Le Pen. Están en conversaciones para volver a ese pacto, no muy convencidos, sí, pero yo creo que el susto de volver a la extrema derecha en Francia es muy grande, Jorge. Es una vergüenza, Luis Miguel, o sea, en mi opinión personal, y he escuchado a algunos franceses ahí en la televisión, en distintos canales, opinando lo mismo. Es una vergüenza esta ultraderecha francesa, ya vinculada a los crímenes más horrendos de la Segunda Guerra Mundial, con persecución antisemita, ya con racismo, con explotación colonial. Tú mismo te acordaste de Mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, pero después se entregó a los nazis y fue colaboracionista. ¿Ya? Entonces, aquí hay demasiada oscuridad, ¿ya? Que yo creo que las generaciones más jóvenes tal vez son ignorantes de ella, ¿ya? Pero no pueden ser indiferentes, porque aquí Francia siempre ha destacado por algo, ¿ya? Y eso nos entregó Francia sus valores con la revolución. Y esos son los valores que están en disputa, ¿ya? Y que espero que el domingo ya prevalezcan, ¿ya? Por sobre la coyuntura, porque la inmigración, la economía son coyunturas. ¿Te fijas? ¿Ya? O sea, que los franceses recuerden por qué es Francia para el mundo. Básicamente eso. Y el próximo lunes lo vamos a estar comentando sí o sí, porque ahí vamos a tener ya la exclusiva. Claro, claro, tú lo señalas, cuesta creer que en un país tan progresista en cuanto Por la historia que tiene, claro, la a los historia de derechos Francia. universales de la humanidad, Ujú. den un vuelco tan extremo hacia un sector que es totalmente todo lo contrario, irrespetuoso de la tolerancia, Hace pocos días, el mes de la pasado no se diversidad. cumplieron los 80 años del desembarco en Normandía y los franceses no se acuerdan. Ahora vamos a hablar de la liberación de París en unos días más y no se acuerdan. O sea, bueno, no sé qué decir. Claro, son no tolerantes, no respetuosos de la tolerancia, en fin, muy al límite en el respeto a los derechos humanos, poco solidarios, muy poco internacionalistas, etcétera, etcétera. Todo lo contrario de la imagen que uno tiene de Francia. Pero también está la situación actual que ha motivado, tú viendo, describiste al votante promedio de la señora Le Pen. Pueden Mm. ser jóvenes, pueden ser cesantes, pueden ser la clase obrera incluso, y eso te habla también de un fenómeno que, que está latente en todo el mundo, en que las izquierdas se han distanciado de las clases que dicen representar, que son las clases trabajadoras, o las clases trabajadoras se han distanciado de la izquierda y la izquierda no se renova. Es una discusión que da para mucho rato, Da y para rato. donde ya nos quedan, siguiendo con el segundo tema de este bloque, nos quedan los últimos 10 minutos prácticamente, Vamos, vamos. el que llegó a su casa de vuelta después de 14 años de prisión, Jorge, fue el periodista Julian Assange, que fue liberado de su detención en el Reino Unido, llegó a un acuerdo con Estados Unidos y pudo viajar para reunirse con su familia en Canberra. Casi 14 años estuvo detenido en el Reino Unido, Jorge, y 5 de esos años estuvo en una prisión de alta seguridad. Recordemos que antes de eso estuvo asilado en la Embajada de Ecuador, en Acá tengo la, la- Gran la Bretaña. cronología, mire, po. El Dale, 2010, el 2010 fue la filtración de los documentos clasificados acerca de Estados Unidos por ataques civiles en Irak y Afganistán y el maltrato a los presos en Guantánamo, por lo cual Estados Unidos comenzó la persecución, ¿ya? Porque consideró que esto había sido una violación a la seguridad nacional. ¿Te fijas? Este es los famosos Wikileaks. ¿Ya? Esto fue el 2010. 10. Ya, claro, ahí surgió una denuncia en Suecia por un abuso sexual. O sea, que no sé apito de qué, la cosa era que tenía que quedar detenido. Básicamente esa era la idea. Ya, esto fue el 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres. Ahí está nuestro conocido de presidente en ese tiempo en Ecuador, ¿te acuerdas? Raúl ¿Ya? Correa, o sea, Correa. Correa, claro, ya Correa.
ya estuvo en el 2012 y estuvo desde el 2012 hasta el 2019 ahí como huésped, digamos, de la Embajada de Ecuador. ¿Ya? Cuando fue en el 2019 arrestado por la autoridad británica y ahí estuvo 5 años en una cárcel de alta seguridad. ¿Te fijas? En el intertanto, negociaciones van, negociaciones vienen. Suecia retiró la demanda por este tema sexual, ¿ya? Y quedó entonces el tema nomás de la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Ya? Pero lo llevaron ¿dónde estaban? ¿En Samoa? Fue un tribunal de por ahí, de Oceanía, ¿ya? Del territorio norteamericano Oceanía, ya que la jueza, después de todos estos años, ya le dio la posibilidad ya de retomar, digamos, su vida, ¿ya? En términos de que Assange podía ahora volver a Australia. Igual van Isla a estar está en las Islas sí, Marianas del Norte. Mariana del Norte, mira, en pleno Oceanía. Lo que ¿Ya? dice Wikileaks en su cuenta de Ujú, X, que ¿ya? por eso fue la confusión que lancé yo, que tras casi 14 años de detención arbitraria en el Ah, Reino claro. Unido y 5 años en una prisión de máxima seguridad por su trabajo innovador, Julian Assange ha regresado a casa en Australia. O sea, en Oye, pero realidad son 5 años nomás que estuvo preso en la cárcel de seguridad, pero imagínate estar encerrado todos estos otros años en la embajada sin poder salir. en la ¿Te embajada fijas? que después que lo entregó Lo expulsaron después, claro. fue el gobierno de Lenín Moreno, el delfín Exacto. de Rafael Correa, que finalmente terminó traicionándolo y entre otras cosas entregó a Julian Assange. Oye, Jorge, pero tú señalaste muy bien, ¿cuál fue el delito de este hombre? El delito de este hombre fue Informar. liberar archivos y demostrar los manejos turbios que había de parte de la política exterior estadounidense y también los abusos que habían en ciertos lugares como en Guantánamo. Claro, o sea, gracias a esta liberación de documentos de Assange, es que nos enteramos de todas esas cosas. Pues sí. A Estados Unidos le encanta parecer como el bueno de la película. Y bien digo, de la película. Ya, pero en la realidad nos encontramos con que junto con China y Rusia son de los tres estados que más violan los derechos humanos a nivel global. Exactamente, y están Y, acostumbrados a y, no y tener. Assange, claro, están acostumbrados a responder porque son parte del Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? Entonces nunca responden ante ningún tribunal y Assange simplemente liberó los documentos. O sea, no es que tampoco él hubiera cometido un robo, ¿ya? Simplemente tomó documentos y los hizo públicos. Ya claro, para Estados Unidos una violación de su seguridad nacional. Pero Claro, cuántas veces hemos escuchado esa excusa para bombardear países. Hablamos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos hace un par de semanas atrás del primer golpe de la CIA en en Guatemala, Guatemala. fue? En América Latina, entonces imagínate, ya, acá yo tengo que la jueza, la magistrada fue Ramona Villagómez. Mira, ya ella aceptó, dice, los términos pactados entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa de Assange. Hoy de 52 años. Yo pensaba en eso, Luis Miguel, 14 años, o sea, mi- más de 14 años, o sea, gran parte de su vida ya la estuvo encerrado. Es imposibilidad, Es por una persecución, hay que decirlo, una persecución política. quizás los ¿Cachai? años más fructíferos en la vida intelectual de un hombre como él, de los Claro. 38 años hasta los 52. Y Claro. todo lo que se pierde en términos de crecimiento de familia, qué sé yo. Pero para mí lo interesante fue que este tipo estaba por la libertad de la prensa y se Mm. encontró con realmente estos fantasmas que nosotros vemos en películas solamente y que cuesta creer. Y que cuesta creer también cuando tú te ves las películas estadounidenses, porque ellos, te dijiste tú, son siempre los buenos, estamos acostumbrados a que son los que nos Claro. liberaban. eh, Estos tipos se creen los libertarios del mundo y cuando tú escuchas eh, a discursos del interior del país, hablan de a nuestros patriotas, a los que defienden la patria, porque ellos son muy patriotas, efectivamente, el ciudadano estadounidense es muy patriota, pero alaban a todos estos militares que tienen que ir a la guerra y que han estado en distintas guerras que están en el mundo. Nosotros nos criamos con Vietnam, pero antes de eso estuvieron en Corea y antes de eso estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y después estuvieron en Afganistán, después estuvieron en Siria, a través de la CIA, La como guerra de dices tú, Irak, claro. Ujú. a través de la CIA estuvieron escondidos acá en Chile, estuvieron en Trinidad y Tobago, en Guatemala, estuvieron en Irak también, estuvieron en Kuwait, oye, etcétera. Han estado en todas partes, supuestamente llevando la paz, o como dicen los estadounidenses, protegiéndonos a nosotros. Ellos se van como protegiendo a la patria de un ataque que uno realmente, ahora mirando con cierta distancia, cuesta entender cuáles son los ataques. Y esto te lleva también a una sobrereacción, Jorge. El otro día lo conversamos con un amigo, en que uno termina dudando todo lo que viene de Estados Unidos.
o digamos, de quién es tu fuente a la que estás cuestionando. Por ejemplo, hablábamos con este amigo de lo que pasa con Corea. Ujú. Eh, Uno de repente se sorprende diciendo, ¿será tan malo el dictador de Corea? Ah, ¿Será de Corea del cierto todo lo Norte, que claro. dicen? De Corea del Norte, claro. ¿Será cierto lo que Ujú. dicen? ¿Y por qué? Por una sobrereacción. Porque no cabe ninguna duda que es un dictador, que es un tirano, que tiene sumida en la pobreza a su país. Pero como estamos reaccionando a tanta propaganda que viene de ese país del norte, que ya no creemos absolutamente nada y nos vamos para el otro lado, Jorge. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos es un país de claros y oscuros, porque mira, yo pienso esto de Julian Assange. Si Julian Assange hubiese sido norteamericano y hubiese sido tal vez periodista de algún importante medio norteamericano, Washington Post, no sé, esas grandes diarios, esas grandes empresas, a lo mejor le habrían dado hasta el Pulitzer, pues, ¿no es cierto? Ya como pasó, por ejemplo, con todo. Mira, esto es una película, pero está basada en un hecho real, pues todos los hombres del presidente, ¿te acuerdas? Con Robert Sí, Redford, esta película que cuenta el caso Watergate en donde un informante, garganta profunda, le da los datos a estos periodistas y estos periodistas desenmascaran a un presidente de los Estados Unidos que se ve obligado a renunciar. ¿Te fijas? ¿Ya? Ay, se me fue. Nixon. Ayúdame. Que Richard Nixon, claro, estaba pensando en Henry Kissinger, que se nos fue el año pasado. Otro personaje con un tremendo currículum, o prontuario, les digo yo. ¿Te fijas? Tenemos, me acuerdo, hay otro tema, no sé, cuando se desató en Estados Unidos todo este escándalo del abuso de la Iglesia Católica y con los niños, también fue la prensa. O sea, en Estados Unidos ya la libertad de prensa es algo sagrado incluso. Pero te digo, si Julian Assange tal vez hubiera sido norteamericano, de algún medio norteamericano, tal vez habría sido un héroe. Pero como era un australiano, ¿ya? De una empresa de internet, ya el gobierno de Estados Unidos, más encima, lo hizo en un momento post atentado a Torres Jiménez y en un momento donde Estados Unidos le estaba yendo pésimo en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, o sea, donde se metió, imagínate, 20 años en Afganistán para nada, Mm. para que los talibanes terminaran dueños, digamos, del territorio de nuevo. Entonces, Estados Unidos dijo, ya, aquí vamos a castigar a este compadre, ¿te fijas? Porque no es un patriota, pues. ¿Ya? Y yo creo que Assange, bueno, el castigo más grande es el descrédito, porque lograron sembrar la duda, lograron poner a Assange como un enemigo público número uno, cuando en realidad yo creo que es el amigo público número uno, el amigo del pueblo, porque nos informó de cosas que uno sospecha que pasan, ¿ya? Pero que no puede pensar que lo esté avalando el gobierno de Estados Unidos, po. El que siempre se señala que está luchando por nuestras libertades y nuestros derechos. Bueno, y ahí lo que quería enlazarlo a esto antes de irnos a la pausa, con lo que ocurrió en el último debate presidencial en Uh, Estados Unidos el domingo, donde tenemos un candidato que probablemente va a ser el futuro presidente de Estados Unidos por segunda vez, Donald Trump, en mm, que lo que dice, todo lo que Puras dijo en el debate, o mentiras. casi todo, fueron puras mentiras. Y gobierna con mentiras. Y es un peligro real, no lo digo yo, lo dicen analistas internacionales de prestigio y renombre, un peligro real para la democracia en Estados Unidos. Jorge, nos vamos a la pausa con la Ujú. ayuda de los amigos de la esquina del cerro. Ernesto Pinto Lagarrigue, 375 Barrio Bellavista. Tenedor libre de sushi, pizza y comida peruana, de martes a domingo de las 10 de la mañana. Todo lo que usted pueda consumir, incluido el bebestible, por 11.990. La esquina del cerro nos acompaña todos los lunes aquí en Sin Restricciones. Nos vamos entonces gracias a los amigos de la esquina del cerro y también de Sal Republicana, Sal de mi país, Sal de mi patria. Vamos y volvemos con el último bloque, donde Jorge nos va a hablar de una historia sin restricciones. Vamos y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, transmitiendo en diferido, día lunes en la noche en Santiago de Chile, como siempre con la ayuda de los amigos de la esquina del cerro. Ernesto Pinto Lagarrigue, 375 Barrio Bellavista. Tenedor libre de sushi, pizza y comida peruana, de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas por 11.990. Todo el consumo que usted quiera, incluido el bebestible, acompañado por su familia y las mascotas porque es pet friendly. Ya saben, Esquina del entonces, Cerro, gracias por Ernesto Pinto acompañarnos otro Lagarri, lunes más. Ernesto Pinto Lagarri 375. Y sal republicana, sal de mi país, sal de mi patria, sal de acá. Jorge, nos vamos a ir con historias sin restricciones, pero usted quiere hacer una mención, no menos importante también, a lo que ocurrió la semana pasada en Bolivia.
Claro, nos quedó esa colita de internacional, pues como nos emocionamos con lo de Francia hoy día, no podemos dejar de lado lo que nos pasa, lo que le pasa a nuestros vecinos. Le vamos a dar un dato a nuestros amigos auditores. Ustedes sabían que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el país con más golpes de Estado del mundo es, adivinen, Bolivia. Bolivia. Ya, yo cuando era chico pensaba que el palacio de gobierno de Bolivia se llamaba Palacio Quemado por eso, por los golpes de Estado. Pero parece que son quemados en otro sentido. ¿A qué me refiero? Fuera de broma. Vimos la semana pasada cómo el gobierno de Luis Arce sufrió una intentona militar, ¿ya? El general Zúñiga, Juan José Zúñiga, ya se alzó como ya, contra el gobierno, prometiendo liberar a la expresidenta, la que estaba después de Evo Morales. Incluso él justificó su golpe de Estado, su intento de golpe, para evitar una posible candidatura de Evo Morales en el 2025. Se estaba adelantando un poquito. ¿Ya? Y otras cosas más. Ya hablaba de liberar a presos políticos, mira, o sea, ya, y un montón de cosas más. El tema es que salió el presidente Arce, Luis Arce, lo encaró, ya le ordenó que pusiera su actitud y después cambió la cúpula militar. ¿Ya? Y ahí empezaron a caer detenidos los distintos militares y todos vimos por las noticias cómo esta intentona de golpe terminaba en eso, la detención de sus líderes. Pero lo más interesante que me llamó la atención a mí, Luis Miguel, y se lo comento a nuestros amigos, ya, es lo siguiente, ya, que una vez tomado preso, el general Zúñiga, lo primero que declaró fue que esto era un intento de autogolpe y que el mismo Luis Arce lo había coordinado con él, ya, para aumentar su popularidad. ¿Ya? Y al final nos enteramos que entonces la pelea no era entre el general Zúñiga y el presidente Luis Arce, sino que la pelea es entre el presidente Luis Arce y el futuro candidato de su misma coalición, ya Evo Morales, que quiere ir de candidato para el 2025. ¿Ya? Y entonces que era una manera de evitar eso. ¿Ya? Y el asunto al final, estamos llenos de declaraciones cruzadas, no sabemos cuál es la verdad. Lo último que alcanzaba a ver hoy día en la tarde era que Evo Morales acusaba a Luis Arce de un intento de autogolpe. ¿Ya? Y cosas van y cosas vienen. Lo que a mí me quedó claro, Luis Miguel, para terminar este breve comentario, es que encontré una noticia por ahí, ¿ya? Radio Bio Bio, ¿ya? Que me señala que el ideólogo del fallido golpe de Estado es Aníbal Abel Aguilar Gómez, principal estratega y asesor del levantamiento militar del general Juan José Silva. Bueno, ¿por qué señalo a este caballero? Porque según esta noticia de Radio Bio Bio, ya, este caballero, ya, entre sus preocupaciones, ya ve a Chile como una amenaza. Entonces, dentro de esto, del ámbito geopolítico ya que ve este ideólogo, ya repito, Aníbal Abel Aguilar Gómez, ya el golpe de Estado era para sacar tanto a Arce como a Evo Morales del camino y generar un gobierno más nacionalista que vuelva a reivindicar ya y apretar a Chile por el tema marítimo. ¿Se fijan? Eso según esta noticia de Bio Bio. En todo caso, le cuento que está detenido también, como ideólogo de la intentona golpista. ¿Ya? Mira, Así que dice, es líder de una organización llamada Bolivia Viable. Y sus temas se centran en defensa nacional y geopolítica, en particular el enfoque de los recursos naturales. O sea, Chile es una amenaza para el negocio del litio, hay que sacar a Chile del negocio. Bueno, yo eso me es lo que quiero, señala Bio Bio. yo Yo quiero me quedo con lo mencionar, del autogolpe, no va. sí, sí, era alto, lo comentamos la semana, todo muy raro, todo, Sí. el mismo Evo Morales también lo señala, indicando qué forma de hacer un golpe cuando no se dispara ni una sola bala. Los militares en esta parte del mundo no hacen golpes así tan amistosos, ni Mm. tienen un enfrentamiento verbal con el presidente y después se van con la cola entre las piernas. Pero te quiero mencionar un par de cositas. O sea, desde el punto de vista político, el problema que tiene Bolivia al interior es una división en la coalición gobernante, en el partido gobernante del MAS, el Movimiento hacia el Socialismo, y curiosamente, eh, este señor Arce era un delfín también de Evo Morales, pero después se fueron distanciando. Unos dicen por los afanes de reelección que tiene Evo Morales, y Morales acusa a Arce de aliarse con la derecha. Arce también acusa a Evo Morales y a su grupo de aliarse con la derecha. Y aquí también se habló de una crisis económica y social que hay en Bolivia, y Mm. yo me puse a buscar, dije,
¿qué hay? Porque hay escasez de gasolina, según dicen, y mostraron algunas imágenes que, como aquí en Chile no se ve televisión internacional, no se dan noticias como corresponde, para mí fueron todo novedosos. Pero me fui a la página del Banco Mundial, Jorge. Ujú, Y, por ejemplo, si hablamos de inflación, hablemos del año 2017 en adelante, la inflación en Bolivia el 2017 digo, fue 6,1, el 2019-18, 3,1, el 19, 0,7, ya estamos en pandemia, el 2020, perdón, ahora estamos en pandemia, menos 1,9, o sea, no hubo inflación, hubo deflación. El 2021 fue un 4%, el 2022 fue un 5,1%, y el 2023, Jorge, fue un 1,7% la inflación en Bolivia. Si ujú. hablamos del crecimiento per cápita en porcentajes anuales, y para usar los mismos años, el 2017 hubo un crecimiento per cápita de 2,6. El 2007 hubo un crecimiento per cápita de 2,7. Digo, el 2018. El 19, 0,7. El 2020, pandemia, hubo un decrecimiento del 10%. Pero ya el 2021 se recuperan, empiezan a recuperarse, tienen 4,9. El 2022, 2,4. Y el 2023 fue un poquito más penca, fue 1,1. Entonces, estamos hablando de un país que en números, y aquí me quiero detener en lo que pasaba en Chile, en números no se ve una crisis social, en números se ve un país con crecimiento, es un país que se ve con baja inflación. Es curioso lo que pasa ahí, y también, bueno, también recordemos que ellos sufrieron un golpe de Estado de parte de la derecha, que después volvieron a sacar a la persona que había tomado el poder, una parlamentaria, y que actualmente está en la cárcel. Es un país conflictivo, un país que tiene problemas. Nosotros nos acostumbramos, Jorge, a los golpes de Estado en Bolivia. ¿Te acuerdas que algunos duraban semanas, pues, en los 80? Claro. Y algunos generales eran de los más corruptos. Hay también Pérez Arce, creo que era uno, que estuvo ligado al narcotráfico, y hay otro político boliviano, Sánchez Lozada, si no me equivoco, El que que también quiso liberalizar la economía, claro. tuvo que salir arrancando. Es un país Vive en que, Estados Unidos actualmente. Mm. claro, que es de armas tomar. Bueno, eso fue lo que ocurrió en Bolivia. Quería hacer la detención, Jorge, en los datos del Banco Mundial. Es interesante lo de los datos porque el, el otro tema que de Bolivia es que hay conflicto entre las distintas regiones, entre las distintas etnias, ya, o sea, este Estado muy plurinacional, porque así se llama Bolivia, ¿no es cierto? Con su nueva constitución, el Estado plurinacional, ya, la plurinacionalidad tiene a Bolivia por las cuerdas, ese es el tema, ya. Porque hay muchos conflictos entre distintos grupos, los cocaleros, los del sector petrolero, los de la selva, los del alto, ¿te fijas? Y ese es lo complicado de manejar. Y más encima, si el gobierno, el partido del gobierno está dividido entre estos dos líderes, ya recordemos lo que ha sido Evo Morales para Bolivia. O sea, fuera de la opinión que vamos a tener de Evo Morales, Bolivia con su gobierno mejoró en distintos ámbitos. Ya, hubo crecimiento, etcétera. Ya, Ha habido desarrollo. y claro, desarrollo social. Así que yo creo que estas son pugnas de poder, básicamente. O sea, no quieren que vuelva Evo Morales, porque si Evo Morales vuelve, va a ser otro Maduro, po. Reforma la Constitución y se queda gobernando tres, cuatro gobiernos de una. Porque así son, pero ¿qué quiere que le diga? Vamos a ver cómo se Oiga, desarrolla bueno, eso. sí, pues ahora nos vamos a la historia sin restricciones. Te quería a comentar una historia, la historia, desgraciadamente, la misma historia de Chile. Ahí nuestro amigo Miguel diría, la historia es cíclica y nuevamente, pum, nos quedamos fuera de una copa ya en la primera fase. ¿Qué pasó, don Luis Miguel? Los últimos 15 minutos vamos a hablar de fútbol. Había un amigo que me preguntaba si íbamos a hablar algo de deporte. Bueno, en Por la peor supuesto, campaña de harto la fútbol. selección chilena de fútbol, no sé, creo que, yo no me acuerdo, pero creo que con Borgi fue que fuimos eliminados la última vez en primera ronda. Del año 1917 dicen que Chile no era eliminado sin anotar un solo gol. Realmente paupérrimo el desempeño de la selección nacional.
no se notó la mano del nuevo técnico. El más El contento creo que cambio. Eduardo Berizzo, porque dijeron, ven, el problema no era mío. En 3 partidos Chile no es capaz de hacer un solo gol. Y más allá de los pésimos arbitrajes que tuvimos en contra, que yo no lograría entender el por qué, si es que así fuera, por qué hay una persecución contra Chile. Digo, si es que así fuera, porque lo pongo en duda, yo quiero sacarme la camiseta en este aspecto, No, no. pero Chile fue un equipo muy malo, un equipo sin chispa, sin llegada, por Sin gol, ese partido. es el tema, sin gol. Sí, pero que una cosa es que no tenga gol, pero estáis atacando. No tuvo ataque, no dominó. Bueno, en fin. Pero, eh, como usted habla de milagros, hablemos de una historia buena, po. Hablemos de un milagro que ocurrió en el fútbol, porque, pucha, uno que disfruta estos partidos cuando a lo mejor no ganáis 7-0 porque has dominado de punta a cabo. Se disfrutan más esos partidos que en los últimos minutos lo diste vuelta y lo gritaste mucho más que cualquier otro triunfo. Bueno, ¿por qué tomé esta efeméride? Nuestros amigos que les gusta el fútbol y le damos el gusto, ¿no es cierto?, comentando estos temas. Estamos en el planeta fútbol en estos minutos, pues. En Europa está la Eurocopa. ¿Ya? Que a mí, yo me entretengo viendo esos partidos porque como no soy de una camiseta ni de otra, eso como que me da un relajo. Ya no es como cuando uno está con la camiseta puesta y sufre, pues. ¿Ya? Ya tenemos la Copa América acá, ya que pese a todas las bromas, memes y tonteras sobre Argentina, como se decía mi señor padre, metan más goles, nomás, porque si así se gana el partido. Si el fútbol es así. ¿Ya? El que mete más goles gana y punto. Ya, así que no sacamos nada con mira, analizar que el entrenador, que aquí, que la táctica, que la no sé qué. O sea, al final de cuentas, como tú dices, si no hay poder de gol, no hay nada que hacer. Pues el fútbol son goles. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, ya de lo que se denominó el milagro de Berna. Pero en realidad, más que milagro, acá, para variar la diferencia, le hicieron los goles. ¿Te fijas? Ya, y aquí tenemos dos grandes equipos. ¿Qué pasó en Berna? Hace 70 años, don Miguel, un 4 de julio de 1954. Por eso lo traje a colación. Ya llegaron a la final ese día, 4 de julio, dos grandes selecciones. Una era una selección que estaba invicta desde 1950, llevaba más de 30 partidos, a todos les metía goles. Fue, fue a Londres, a Wembley, a jugar contra Inglaterra, que nunca había perdido en su estadio, y lo goleó. Después los ingleses fueron a jugar de vuelta a Budapest y le hicieron otra boleta igual, o sea, y te hablo de boletas de 6 goles, 7 goles, 8 goles. O sea, este era el equipo dorado, así lo denominaba, la selección de Hungría, ya era el equipo dorado. Había ganado la medalla olímpica a los Juegos Olímpicos, había ganado En la Helsinki. Copa. Claro, en el Helsinki había ganado la Copa Europea, o sea, no se llamaba Eurocopa todavía en ese tiempo, pero ganó la Copa Europea. O sea, era un equipo imbatible y tenía a los mejores jugadores, uno de los cuales recuerdo mucho porque mi señor padre me hablaba, pero maravillas de este jugador, que era Ferenc Puskás. ¿Ya? Incluso hacía broma, mi papá, ¿te crees Puskás? Me decía, ya cuando de repente uno hacía alguna cambeta, alguna cosa dentro de lo malo que era para la pelota, y él se reía y me contaba esta historia, ya de cómo el húngaro maravilloso, imagínate, o sea, el tipo, pero era un dios con la pelota. ¿Ya? Esta selección húngara, insisto, la llamaban, no sé, el equipo de oro, ¿ya? Así lo denominaban. Invicto, más 33 partidos desde 1950. O sea, era el candidato número uno a llevarse la Copa Mundial 1954 que se jugó en Berna. O sea, en Berna, digo, en En Suiza, en Suiza. distintas ciudades, claro, en distintas ciudades de Suiza. En Berna fue donde se va a hacer la final. ¿Te ¿Y tú fijas? sabes si participó Chile o no? No, el 54 Chile no está. ¿Ya? Chile Participó estuvo en el 50. participó en la eliminatoria. Ah, como siempre, claro, pero el 50 estuvimos en Brasil, pero con la historia, no sé, mucha historia de. El Ya, pero el 50 54 estuvimos, no estuvimos, pues. el ¿Ya? 50 estuvimos por invitación. Y el Ya, 54 se jugó por no, primera vez una eliminatoria en y no Sudamérica. clasificamos. No me Eh, diga que. va, ahora, va Uruguay por ser campeón vigente Claro, y por y Chile, Brasil. por Sudamérica. Colombia no Brasil, participa porque estaba suspendida. Perú y claro. Argentina se desisten de participar, entonces se forma un triangular solamente. Brasil, Paraguay y Chile. Chile no ganó ningún partido Claro. y Brasil le gana la final a Paraguay y por eso va Brasil en representación de Sudamérica. Los dos sudamericanos presentes ahí fueron Uruguay y Brasil, cuando se jugaba, Y ojo, usted, con y 16 usted equipos. sabe, y usted ya se imagina cuál fue el equipo que se sirvió a esos dos conglomerados. Brasil, Hungría.
Hungría. Ah, Hungría fue que le gana a Brasil y le gana a Uruguay. Incluso algunos reclaman de que fue o sea, dicen que uno de los mejores partidos del campeonato del 1954 fue el de Hungría con Uruguay. Ya, pero Hungría lo resintió porque tuvo bastante, bueno, muy golpeado. Todos sabemos que la garra charrúa a veces tiene esa tendencia al machetazo, ¿no es cierto? Ya ellos le ponen hombro, fuerza, cuerpo a cuerpo, y de repente confunden la vehemencia con derechamente la claro, patada, porque ¿no? ¿Te ahí fijas? Hungría le gana en la fase después de la fase de grupo le gana a Brasil 4-2, Claro. clasifica a la semifinal. Ujú. Uruguay le gana a Inglaterra 4-2 también, clasifica a la semifinal y Hungría repite el marcador y arrasa con los uruguayos 4-2. Exactamente, claro. ¿Te fijas? Pero, o sea, nadie tenía duda que Hungría, llegando a la final, era el equipo que tenía que ser campeón. Más encima aquí tengo el tema de Alemania. Le cuento como anécdota que este equipo alemán, ¿ya? Ni siquiera en Alemania le tenían mucha fe. Este es la Alemania federal, ¿ah? ¿Ya? La Sí, Alemania pues. federal. O sea, primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que el año 50 no le permitieron participar. ¿Ya? Pero el 54 pudo ir con un equipo, la Alemania federal, un equipo modesto, incluso se hablaba. Incluso la prensa alemana decía, se requiere milagro. Ya estaban burlándose con eso. O sea, no le daban chance a este equipo alemán. ¿Te fijas? El técnico era Sepp Herberger. Ya, y más encima, mucho esto, tanto el director técnico como algunos jugadores del equipo tenían la sombra del nazismo. ¿Ya? Porque habían, incluso uno de los delanteros alemán había estado en un gulag, en un campo de concentración soviético, después de la guerra. ¿Te fijas? ¿Ya? ¿Y por qué se salvó del gulag? Porque el gulag estaba a cargo de policías checoslovacos. ¿Ya? Y ellos conocían a este futbolista y lo cuidaron entonces como deportista que era. Incluso hacían campeonatos entre los prisioneros, mira, hasta que lo liberaron. ¿Ya? Así que, historia más o menos dura. Entonces llega este equipo, ¿ya? Que la misma Alemania no le da mucho mérito, mucho crédito. Ya fueron 16 naciones, dice acá, y Alemania debutó contra Turquía, 4-1 le gana. Segundo partido de Alemania fue nada menos que con el equipo dorado, ¿ya? De Hungría, 8-3 le metió a Hungría. Claro que hay una pillería. El entrenador alemán lanzó a la cancha un equipo de suplentes. ¿Ya? Bueno, no sé qué cálculo habrá hecho, pero la cosa 8-3. Ferenc Puskás ahí, favorito, y se floreó. ¿Ya? Después, como hubo que definir porque empataron en puntos, ya con Turquía, nuevamente, ahí Alemania, ahí arrolló 7-2 a Turquía, dice, con la actuación sobresaliente de Max Morlock. Recuerden ese nombre, que anotó en ese partido 3 goles. Después Alemania jugó con Yugoslavia, ¿ya? 2-0 le gana. Y al final liquida a Austria, que era uno de los candidatos también, era un equipo sólido por lo que leí acá, ya, sin embargo Alemania le metió 6-1. Oye, que metían gol en esos mundiales, ¿eh? Austria, Impresionante. Austria ¿No? salió tercero en ese Otra- torneo. claro, la cosa es que Alemania, esa fue su campaña. Sin embargo, tú ya contaste nosotros la parte de que este equipo dorado húngaro ya había liquidado, ¿no es cierto?, a Inglaterra, a Brasil, a Uruguay y llegaba a la final con la estadística del 8-4, pues, que le había hecho Alemania. Entonces, pero Claro. esta no iba a ser la misma Alemania, no iba a ser la misma Alemania. Así que el 4 de julio salen al estadio, aquí le tengo el Banksdorf Stadium de Berna, que ya no existe, pero le voy a contar una anécdota. Cuando lo demolieron, conservaron el marcador con el minuto 90 y el 3-2, que va a ser el marcador definitivo entre este partido de Alemania con Hungría. ¿En Bueno, nadie serio? apostó por Alemania. ¿Ah? Sí, ¿En serio? Qué por lo bueno, que qué leí, bueno. que está ahí todavía. Incluso dicen que los turistas húngaros se quejan, que reclaman, porque dicen que es una humillación ver que está ahí el marcador tal como quedó 70 años. ¿Te fijas? Así, bueno, y se inició el partido, ¿no es cierto? Y inmediatamente, ya a los 8 minutos, ya ganaba Hungría 2-0. Te fijas, gol de Puskás y Zoltán Cibor. ¿Ya? Y se pone a llover más encima. O sea, como diríamos nosotros, le llovía sobre mojado a Alemania. Todo Pero para hacer negro. corta todo malo, o sea, y nadie daba un peso. Pero de repente, en el minuto, ya Max Morlock, el goleador que te señalaba, marcó un gol. ¿Te fijas? 2-1. Bueno, pero podía Pero venir eso fue ahora la goleada de Hungría. en el minuto ¿Ah? 10, pues. Claro, 2 minutos después, o sea, pero Claro. es que aquí viene el tema. Yo creo que aquí surge la leyenda alemana. Cuando yo te decía en el primer bloque de que el fútbol es un juego de dos equipos de 11 contra 11, en donde al final gana Alemania. Porque aquí Alemania iba 2-0 abajo, pero Morlock ya metió su golcito. Después en el minuto 18, Helmut Rahn dice: empata. Y ahí el estadio quedó mudo. Quedaron todos, ¿qué?
Viene el segundo tiempo, ya Hungría se va con todo, ¿no es cierto?, para liquidar a Alemania, ya, y convierte en figura, adivina quién, el ¿A quién? portero de Alemania. Toni Turek, pero las atajó todas, ya las hizo todas, o sea, pero, ¿qué quiere que le diga? Un pulpo, ya, una muralla imbatible, dice aquí la crónica. Al final, dice, 6 minutos antes del final, 6 minutos antes del final, Helmut Rahn, ¿ya? El que yo te comentaba la historia de los campos de concentración y todo, ya, ¿Ya? marca el gol. ¿Ya? Y Ah, se le acabó el tiempo a Hungría. Y eso sería todo. Alemania, campeona del mundo por primera vez. Eso fue lo que quedó registrado en el marcador. Marca Longines. Ya aquí todavía está en el estadio que se demolió, lo hicieron de nuevo, pero mantuvieron eso. Ya como porque quedó histórico. Po. ¿Ya? Y ahí pero hay un entonces, estadio ahí. sí, pues lo demolieron, hicieron un estadio nuevo, que se llama no sé cuánto de Suiza, ahora le cambiaron el nombre, pero mantuvieron el marcador porque es parte de la historia. ¿Te fijas? Ya con eso no solo terminó la racha de 33 partidos que tenía Hungría, sino que perdieron el campeonato mundial, el mejor equipo del mundo, con los mejores futbolistas del mundo, perdieron a este humilde equipo alemán, casi de obreros, se podría decir, ya, de veteranos, ya, y aquí viene lo interesante de Luis Miguel. ¿Ya? Aquí viene la parte interesante. Los alemanes no habían tenido nada por qué sentirse orgullosos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y el fútbol unió a Alemania. El fútbol le dio la posibilidad de cantar su himno, la posibilidad de salir con sus banderas, ya, de hablar del milagro de Berna, de hablar de los héroes de Berna. Ya, y si esto le sumamos al milagro alemán que se estaba dando en esos años con el ascenso económico de Alemania, ya Alemania podía volver al concierto mundial como diciendo, el pasado pisado, esta es la nueva Alemania. ¿Ya? Una Alemania que crea su propia leyenda, la leyenda de que nunca nada está perdido. ¿Ya? Y que hasta el último minuto se puede dar vuelta a todo. ¿Ya? Alemania ahí se unió y se presentó al mundo. Bueno, y hasta el día de hoy, pues, en estos minutos tenemos a Alemania como anfitrión de la Eurocopa y sigue avanzando. Y probablemente los alemanes sueñan con ganar la Eurocopa en su propio país en este año. Pero no nos Destacable lo de, olvidamos de los héroes de Berna, ¿ya? des- destacable lo de Helmut Rahn, porque más encima Sí. con lo que él había vivido, ser el héroe prácticamente. Jorge, palabra al cierre. Ya no tenemos que ir. Bueno, usted sabe que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Ahí está, Helmut Rahn, alguien del pueblo. Imagínate, a un campo de concentración, a ser Y, un héroe, campeón del mundo. Y qué mejor que anotar un gol en los últimos minutos. ¿no es cierto? Y darle el triunfo a Alemania, y un país que entonces deja atrás su terrible pasado, ¿ya? Y se transforma en la Alemania, y la imagen que tenemos todos hasta el día de hoy, po, ¿no es cierto? De Alemania, ¿ya? Imbatible. ¿Ya? Y ahí Deutschland, está Deutschland. lo curioso, que Alemania se transforma en una potencia posteriormente en el fútbol. No así la RDA. La RDA jugó solamente un puro mundial, un De solo mundial en 74, toda no su lo sabrá historia. Chile, no lo sabrá Chile, claro. Justo 74 nos toca, a Chile le toca el grupo. ¿Con quién? Con los dos equipos locales, la Con República las dos Federal Alemanias. Alemana y la República Democrática Alemana. Buena historia. Eh, sí. Bueno, Gracias Jorge, por darme hasta la próxima semana con otra nueva historia sin restricciones. Espero que le haya mu- gustado esta. muchas gracias a ti, no te vayas todavía, pero nos vamos gracias a quién. A la esquina del cerro, pues Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, Barrio Bellavista. ¿Ya? Tenedor libre de sushi, pizza y comida peruana, de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, 11.990, todo consumo incluido el bebestible. Vaya con la familia, vaya con las mascotas, a la esquina del cerro, que nos acompañó nuevamente en esta historia sin restricciones. Muchas gracias. Gracias a los amigos de la esquina del cerro, gracias a ti, Jorge, gracias a Sal Republicana, sal de mi país, sal de mi patria, sal de aquí, una sal blanca, legítima, patriota. Nos vamos y volvemos el próximo lunes a las 18 horas. Y este programa usted lo puede ver también a través de YouTube o Spotify cuando usted esté en el metro o esté en la oficina y quiera escuchar algo entretenido. Espero que se entretengan con estas conversaciones entre amigos. Nos vemos, Jorge. Muchas gracias por todo. Gracias a Gracias a Juanito ti. que está en los controles y gracias a la radio hoy. Vamos, hasta el próximo lunes.